Hola, buenas noches amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempos de las aventuras de la espada. Y hoy tenemos a un historiador muy diferente, como siempre, porque que yo sepa jamás les he dicho a usted, tenemos un historiador como el de la semana pasada. Siempre tenemos a uno muy diferente y esta semana tenemos a uno más que diferente, súper diferente. De entrada, le pasa como a mí, es historiador pseudo profesional o súper aficionado. Y se ha metido en este mundo porque entiendo que su profesión real y original, que es la de matemático, le ha llevado a tratar de comprender lo incomprensible. Porque los matemáticos, pues todo lo reducen a 2 y 2, que suman 4. Cuando para el resto de los mortales, 2 y 2 puedes sumar cualquier cosa, sobre todo para la medicina, que lo difícil es que 2 y 2 sumen 4 en medicina. Eso es inviable, imposible. No se puede. No se puede. O sea, es imposible total y absolutamente. Bueno, pues ya están ustedes viéndolo, si este programa lo ven en vídeo, y ya habrán oído en algunos momentos su palabra, y tenemos aquí a Juan Luque. Buenas noches, Juan Hola, Luque. buenas noches. Saludos mágicos. Casi también te doy una idea de qué vamos a hablar. Saludos mágicos. Y ahora me dicen, pero oiga, ¿no traía usted un historiador? ¿O un matemático? ¿O un matemático? Pues no. ¿Qué es lo que hemos traído? Hoy hemos traído un historiador del ilusionismo, que sí es verdad, es matemático y mago, ¿no? Y que ambas han ayudado precisamente a poner en su sitio la historia del ilusionismo, que por otra parte es maravillosa, ¿no? Efectivamente, para documentarla y hacerla científica, la historia de este arte tan chulo. Bueno, pues este hombre ha hecho un libro con una presentación estupenda. Bueno, Almuzara normalmente hace presentaciones estupendas. Y luego, como ya sabéis, yo no suelo tener mucho tiempo para leer los libros, lo reconozco, no soy de esos que dicen, pues he leído tu libro y en la página 34 dices, no, yo eso jamás lo diré, porque leo lo que puedo de cada libro. Hay libros que consigo leer el prólogo y hay libros que consigo leer medio libro. Y lo bonito del libro de Juan Luque es que es de los libros que a mí me gustan. O sea, no esos tochos de 900 páginas que algunos ensayistas han puesto de moda y que no se los leen ni ellos. Y por supuesto no me los leo yo, pero Juan Luque ha sido capaz de reunir en 200, escasamente 250 páginas, Eso es. Cosas que a mí me han maravillado, y eso que solo he picoteado. Picoteando me han maravillado. Pero bueno, yo estoy aquí dándole al palique, y Juan Luque, que es el entrevistado, pues está muy calladito. Juan, ¿cómo te has metido en este charco? Bueno, pues mira, yo soy ilusionista, de pequeño soy ilusionista, ¿no? Empecé muy jovencito y de forma paralela, pues estudié matemáticas, historia de la matemática. Entonces, el problema es que el ilusionismo como arte siempre me fascinó. Y llega una etapa en la que te planteas, bueno, ¿de dónde procede la historia del ilusionismo? ¿De dónde procede estos efectos tan maravillosos? Porque tú fíjate que el ilusionismo es recrear sucesos que son imposibles, que realmente no existen y que el público los está viendo como ciertos, ¿no? Y entonces, en este interés por ahondar en la base de la historia del ilusionismo, pues fui avanzando y descubres que es un arte milenario, probablemente incluso anterior a las civilizaciones. No podemos decirlo, porque anterior a las civilizaciones o a las culturas, incluso el paleolítico, pues no tenemos muchos registros. Pero desde luego, desde que hay constancia y literatura, ya existe el ilusionismo, ¿no? Y con unos efectazos, hablaremos de alguno de ellos hoy, tremendos. Entonces, el libro, pues, procede de ahí, de esa investigación, de esa documentación, de tal manera que descubrimos que muchos de las aparentes fantasías o exageraciones de historiadores de la Edad Antigua no son ciertas, o sea, son ciertas, o sea, que realmente no exageraron, estaban viendo efectos ilusionistas, ¿no? Y este es el estudio, es decir, conocer el origen del arte de la magia, ¿no? Ese alter ego de la magia sobrenatural, pero realmente que sí que se dieron efectos con trucajes, de tal manera que se oculta el trucaje y lo que se percibe es un efecto de magia. Y además disfrutar con ellos, porque es apasionante, créeme, apasionante. O sea, cuando uno está leyendo que esto ha pasado, y es lo que le ocurre al libro, ¿no? Que desde el comienzo intenta, pues, que te quedes enganchado, ¿no? Conociendo historias que han sido ciertas, ¿no?
Y en muchos de los casos, no voy a hacer spoiler, ¿no? Pero en que encima conocemos el secreto, que eso es tremendo, ¿no? Por eso se llama historia de la magia, desde la prehistoria hasta la caída de Roma. Porque solo con esa etapa, que es maravillosa, ya podemos quedar verdaderamente asombrados, ¿no? Bueno, la verdad es que yo estoy asombrado. A mí cuando Pepe Arévalo, el de Almuzara, me mandó el libro y me dijo, oye, este libro es muy interesante. Historia de la magia va a ser interesante para mis oyentes. Y luego parece ser que sí. Y ciertamente lo que más me llama la atención es lo que comentaba nuestro amigo Juan, de que hay una magia o un ilusionismo. A veces hablamos más de ilusionismo que de magia en tu libro, creo. Hay un ilusionismo anterior a la historia, es decir, la historia desde que tenemos referencias escritas y lo anterior es la prehistoria. Y en la prehistoria ya había ilusionismo. Bueno, hay que ir con pies de plomo, ¿no? Antes de nada, efectivamente, es interesante distinguir entre ilusionismo y magia. Bueno, la magia es la realización para el público de hechos más allá de las leyes físicas, ¿no? Todo aquello que sea sobrenatural, pues si se realiza es mágico, es magia. ¿Qué es el ilusionismo? El ilusionismo es recrear esa magia. Los magos que vemos en los espectáculos, esos son ilusionistas, ¿no? Para el público todo es mago, pero nosotros nos distinguimos. Cuando la magia tiene truco, cuando la magia realmente se puede hacer pues mediante manejo psicológico, técnico o trucajes, a nosotros nos llamamos ilusionistas, magos ilusionistas. Bien, pues ¿por qué podemos hacer antes de la historia, ¿no? ¿Y qué podemos decir acerca del Paleolítico? Mira, no sabemos muy bien que son culturas tan lejanas a nosotros y de la que aún conocemos tan poquito, que no podemos saber la intencionalidad de muchas de las obras que hoy nos hemos encontrado. Pero lo que sí que podemos decir es que experimentaron con el engaño a los sentidos, ¿no? En la búsqueda de los orígenes del ilusionismo es muy importante eso, ¿no? Porque el punto de partida sería encontrar ejemplos de engaño a los sentidos para crear percepciones diferentes a las reales, que esa es la base que fundamenta el ilusionismo, es decir, yo voy a engañar tus sentidos para que tú creas que estás percibiendo algo que realmente no está sucediendo. Bueno, pues con eso ya experimentaron en el Paleolítico Superior. Es tremendo, por ejemplo, trabajaron con paredes abovedadas para generar sensación de volumen, ¿no? Con caras irregulares de las paredes para que nosotros viéramos la sensación de animales que están en 3 dimensiones, que te siguen. Jugaron con las sombras. Existe incluso, fíjate qué interesante, los paleontólogos franceses han trabajado muchísimo en este aspecto, ilusiones animadas. Es decir, figuras superpuestas, se dibujaban una figura, otra figura, la misma figura, dibujaban una y otra vez, pero con ligeras variaciones en la posición, por ejemplo, de las patas. ¿Una sensación de movimiento? Claro. ¿Una sensación de profundidad? Eso es, fíjate, mira lo que hacían. Iban a las paredes más ocultas, totalmente recónditas, ¿no? Aquellas paredes más oscuras y recónditas de las cuevas a las que solo se podía llegar con una iluminación artificial. ¿Cuál era la iluminación en el Paleolítico? Era una llama, ¿no? Una llama de un candil, de una antorcha. De aceite, eso es. Entonces, ¿qué ocurría? Que ellos pintaban en el fondo de esas paredes, pintaban figuras que eran exactamente iguales unas a las otras, pegadas, superpuestas, pero con ligeras variaciones en las extremidades. De tal manera que al ser alumbradas con la llama, su incesante agitación generara esa sensación de movimiento. Tú fíjate qué tremendo. Si tú colocas una llama y una llama de pues, una tira de gasa, por ejemplo, sí, y el aceite, eso va a vibrar. Continuamente. Está agitando. Bueno, realmente las lámparas incandescentes normales también vibran. Claro, lo que ocurre que es que por eso es una experimentación con el engaño ilusionista, porque lo que han hecho es dibujar una imagen para que se vea afectada por esa iluminación titileante. Es decir, tú de pronto llegas a un sitio que es totalmente oscuro, iluminas una pared y ves un animal que está trotando, ¿no? Es tremendo. Han encontrado en el sur de Europa, tanto en Francia como en España,
decenas de imágenes de este tipo, ¿no? Lo llaman los paleontólogos de una forma muy aguda como protocine, porque realmente Sí. es... Bueno, pero hay más cosas, fíjate. El cine inicial era eso, claro, una serie de imágenes girando en una rueda. Bueno, de eso te iba a contar también. Bien. Hablando de girar, fíjate, otro engaño, otra experimentación con el engaño al sentido. Estamos hablando de decenas de milenios de antelación, ¿no? Tú has oído hablar de lo que es el taumátropo. El taumátropo es un disco que tiene una imagen en una de las caras y otra imagen en otra de las caras. De tal manera que al girarlo sobre sí mismo, pues se fusionan y generan una tercera imagen. Lo más famoso es una jaula, una ave, ¿no? Lo giras y parece que la ave está en la jaula. Bueno, pues en el Paleolítico se han encontrado discos óseos paleolíticos cuyo funcionamiento pudiera ser muy similar al del taumátropo. Tienen, por ejemplo, imagínate, en el libro tengo uno, y bueno, lo pueden encontrar además en internet. Yo tengo un GIF, pero bueno, no lo puedo. Bueno, a lo mejor te lo puedo enviar para que lo pongas y cuando lo hablemos de esto. Vidrio, pues mira, ya tenemos una cosita para enviarte. Imagínate, tiene en una de las caras un rebeco, en la otra cara otro rebeco, el mismo rebeco, perdón, con posiciones complementarias para generar la sensación de correr, ¿no? Imagínate, el mismo rebeco en un lado y el mismo rebeco en otro, pero cambiando la posición de la forma del cuerpo, de las extremidades, de tal manera que si lo giras sobre sí mismo, la sensación que está dando es que el rebeco está corriendo. Es tremendo, ¿no? O espigas que se abren, animales que cambian de tamaño. Fíjate que, evidentemente, insisto, esto no se puede hablar que sea ilusionismo, porque no sabemos cuál es la intención, pero sí podemos decir que es un antecedente maravilloso del ilusionismo porque experimentaron con el engaño a los sentidos. Probablemente llegaran bastante más lejos, porque fíjate que estas imágenes hemos dicho que están en lugares muy, muy recónditos, de difícil acceso para los mismos artistas, de tal manera que eso no se hizo para contemplarse sin más, entonces lo pones fuera. O sea, para iniciados, ¿no? Para iniciados o para ser contemplados en un ambiente perturbador, de sombras en continuo movimiento, vete tú a saber, pero que experimentaron con el engaño visual y el manejo de los sentidos, sí lo podemos afirmar, ¿no? Estaba yo buscando, pero no lo encuentro. Había preparado un vídeo que estuve mirando este fin de semana, pero bueno, no hay problema porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Quería hacerte unas consultas precisamente sobre ese tema tan importante, porque yo pienso que, sobre todo en la época de la que estamos hablando de momento, que es la prehistoria, es muy importante todo este asunto, porque yo entiendo que quizás los ilusionistas, más que magos ilusionistas de la época, lo hacían con fines de beneficiarse a sí mismos o de obtener un beneficio, a lo mejor colectivo, es decir, pero pensando en que, bueno, si yo consigo engañar a la gente con esta ilusión, pues la gente me va a seguir a mí como líder, ¿no? Bueno, claro, evidentemente... ¿Quién manejaba la situación en esas tribus, ¿no? ¿El médico, brujo, ilusionista? Bueno, es complicado porque ya digo que... No hay mucha diferencia entre médico, brujo y ilusionista. Y tú eres médico. Sí, bueno, y ilusionista. Engaño siempre a la gente que puedo. Mira, es muy complejo hablar de una intencionalidad en culturas que estuvieron aquí hace decenas de milenios, ¿no? Pero lo que sí que evidentemente existe esa hipótesis, una hipótesis muy extendida en la historia del ilusionismo, es que muy probablemente, pues, cuando algunos de aquellos chamanes, por ejemplo, comprobaran que sus continuos esfuerzos para mitigar... perdón, más cerquita. Sus continuos esfuerzos para mitigar pues los efectos de la naturaleza, ¿no? O mitigar su aparente furor, por ejemplo, o desentrañar esos mecanismos, pues no dieran resultado o pusieran en entredicho su credibilidad, pues quizá idearan subterfugios, como dices tú, para convencer del éxito de sus acciones. Serían como los antecedentes de los efectos mágicos fraudulentos. Pero es cierto que es una hipótesis que tiene mucho sentido, pero que no está hoy por hoy fundamentada con ningún hecho. Lo que sí que podemos decir es que en cuanto aparecen ya las civilizaciones, esto sí se da. Sí, es decir, en Grecia, ¿no? Sí. En Grecia, bueno, es que es tremendo. En Egipto, en Persia, es tremendo. Tú fíjate qué interesante. En las primeras referencias literarias de aquellas culturas, en gran parte de ellas, en numerosas, ya aparece el ilusionismo, ¿no? Es tan impresionante que es la contraportada de la sinopsis del libro. Tú fíjate, cogemos uno de los primeros textos fantásticos aportados por Egipto, ¿no? El papiro de Huéscar. Pues
Pues ahí hay la actuación, la primera actuación de la que tenemos noticia, del año 1600 antes de Cristo, posiblemente antes de unos 4000 años, ¿no? La del mago Jedi. Pero es que cogemos, por ejemplo, en la Biblia, pues varios de los episodios de la Biblia, uno de los primeros libros del Próximo Nieto, tienen efecto de ilusionismo, incluido, por cierto, la primera vez que se pilla un truco. Daniel le hacen un truco y es muy interesante, lo cuento en el libro. Él descubre, ¿no?, para engañar, para hacer creer en que ha sido Baal el que ha hecho un efecto de magia, pero luego así vamos siguiendo. En la Odisea aparece la varita mágica utilizada como lo hacemos los magos hoy. Pling, con un maravilloso y leve toque mágico. Hace más de 2700 años aparece nuestra varita tal y como la hacemos hoy. En un episodio de la Biblia también y en 2 de la Odisea. Es decir, los primeros manuales tecnológicos que han llegado, que se han conservado, que sabemos de otros más antiguos, dedican el mayor cuerpo de esos manuales tecnológicos, el de Filón de Bizancio, el de Herón de Alejandría, a explicar detalladamente efectos de ilusionismo. Entonces, es tremendo. Es decir, en cuanto a las culturas las civilizaciones empiezan a dejar registros escritos, ahí ya aparecen efectos ilusionistas con esa doble intencionalidad de la que estamos hablando, el fraude, la recreación de prodigios de los dioses y también, lógicamente, para entretener, para magos que lo utilizan pues para que la gente se lo pase bien, ¿no? Bien, hemos hecho una disquisición. Sí. Magos que nos engañan para nuestro bien o para nuestro mal, no vamos a entrar. Para el entretenimiento, quiero decir. Y luego otros para entretenimiento. Eso es. O a lo mejor incluso el mismo que hace las dos cosas. Pero yo entiendo que, como tú bien has dicho, en algunos episodios de libros tan interesantes como pueda ser la Odisea, ¿no?, pues sí se ve claramente que existen trucos. De hecho, el propio caballo de Troya podríamos considerarlo a lo mejor un truco de... Un engaño, desde luego es un engaño. Es un engaño y podría incluso ser un truco porque, bueno, pues el planteamiento que hacen de un caballo tal no tiene mucho sentido. Yo creo que lo que pretende más la obra es institucionalizar la ilusión que nos ha proporcionado algo. Es decir, no creo que hicieran un caballo físico como tal. Probablemente no fuera así. Sino que, en fin, lo que estaban describiendo, lo que se describe en la obra, pues es un engaño, un truco, o como lo quieras decir, ¿no? Claro, lo que pasa es que el libro, ya digo que yo soy matemático, soy científico y soy muy cabeza cuadrada para esto. Entonces, el libro se ha centrado en aquellos donde podamos dar paso no solo a la hipótesis, sino a la confirmación. Y nos encontramos con efectos de magia que el oyente seguro que nunca ha oído, el lector menos, ¿no? Y que son bárbaros. Mira, te voy a contar uno que sucedió, pero es que a los que se refiere son que sucedió, para que veas qué efectazos. Lo he llamado la mano oculta de la magia. ¿Por qué? Porque esa magia como fraude, fíjate qué interesante, Hemos hablado de dos tipos de magia, la que es fraude y la que es entretenimiento. Bueno, la entretenimiento sería para pasarlo bien. ¿Cuál es la diferencia con la magia como fraude, la que yo llamo la mano oculta de la magia? Para cualquier espectador, cuando tú haces magia, tienes dos elementos fundamentales. El mago y la magia no existen el uno en el otro. Uno no concibe la magia sin el mago ni el mago sin hacer magia, ¿no? Yo, de hecho, te he traído luego una baraja, pues si quieres, porque ya que está un mago no me va a hacer magia. Precisamente estoy viviendo este fin de semana, sí, que es que estaba buscándolo y me dirías, ¿qué haces esto con el teléfono? Sí. Estaba buscando, pero no he conseguido encontrar... para mí el mejor mago de cartomancia, creo que se llama. Cartomagia. O cartomagia, que es este hombre que tiene imposibilitado el brazo derecho y lo hace todo con... René, que ya falleció, René Laván. Sí. Laván. Yo he estado viendo vídeos suyos de hace 20 años, ¿no? Sí. Y es impresionante porque es que lo ves, además repites el vídeo de, el truco está aquí, y sujetas la imagen y tal... Y ni sujetando la imagen con un vídeo... Nada, es imposible. Eres capaz de pillarlo. Además de que estamos hablando de un genio de la magia, de René Laván, ¿ves? Mago como entretenimiento. Lógicamente, la magia como entretenimiento con los siglos es la que ha ido cogiendo cuerpo y al final, afortunadamente, en el siglo XXI prácticamente todo el mundo ya hace magia como entretenimiento. René Laván es un exponente magnífico, verdaderamente magnífico. Fíjate que es tan bueno o fue tan bueno y tan extraordinario que casi a los magos lo que menos nos llama la atención es que fuera manco, ¿no? O que tuviera
un brazo inhabilitado, ¿no? Lo que más nos impresionaba era su magia, su poesía, sus guiones, su forma de meterte en ese ambiente. Eso es la cortina de humo que te creaba, ¿no? Sí. Mientras Maravilloso. tú estabas oyendo lo que él te contaba, sí. te la estaba metiendo pero además doblada, con una ¿no? técnica maravillosa, ¿no? Nosotros sabemos de magos famosos, fíjate, de aquel entonces, yo comento de algunos, de Cratístenes de Fliunte, de Heráclito de Mitilene, de Estimno de Tarento, ¿no? Y estos eran magos de entretenimiento. De entretenimiento, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo de cada cosa para que veas la diferencia. Mientras que, por ejemplo, el oráculo de Delfos era un ilusionista. Bueno, claro, el oráculo de Delfos era un oráculo. Si hacían trampa, era ilusionismo. Vamos a hacer un ejemplo. Mira, tú imagínate, por ejemplo, de los de estilo del... Por cierto, todos los que comentaré hoy, de ellos conocemos el secreto, está explicado en el libro, que no es lo interesante del libro, como de René no era que estuviera manco, ¿no? Sí. Sino fundamentalmente son las historias, pero están, es decir, así evitamos una cosa que en historia de la magia se llama efecto cometa. Si tú no conoces el secreto, puedes encontrarte con el problema de que a lo mejor el que lo ha relatado sin darse cuenta lo ha ido exagerando. ¿Entiendes? Lo he ido exagerando y exagerando y exagerando y exagerando. Eso es la magia que denuncia el profeta Daniel. Lo estabas viendo en las fotos. Entonces, ¿qué pasa? Que el efecto cometa es muy importante porque muchas veces uno ve un efecto y cuando lo cuenta, lo exagera sin darse cuenta, el otro lo va exagerando y al final estás hablando de una cosa exagerada que no se corresponde con la realidad. Por eso es tan importante documentar también el secreto, la existencia del secreto, porque así podemos comprobar que efectivamente se corresponde con el efecto. Pues lo que voy a contar hoy los que contaremos todos conocemos el secreto, con lo cual se evita el efecto cometa. Es decir, podemos cerciorarnos de que fueron ciertos. Imagínate, el rey Átalo de Pérgamo, el rey griego, bueno, se habían de enfrentar en combate con el pueblo de los Gálatas. Los Gálatas era un pueblo guerrero que en la guerra, bueno, eran salvajes. Bueno, para que te hagas una idea, o os hagáis una idea los oyentes, combatían desnudos, como diciendo, a mí me da igual lo que me hagas. Que me hieras, que me mates. Si tú vas a salir peor de aquí, si de aquí no sales, ¿no? Bueno, desnudos cubiertos de aceite, pero desnudos. No, bueno, además, ojo, sí, se cubrían de aceite, se pintaban, desde pequeños cultivaban el cuero, eran verdaderamente musculosos, se lo calaban en blanco para parecer verdaderas máquinas de matar. Y lo del aceite es cierto, porque así era más difícil agarrarlos, etcétera, ¿no? Bueno, pues practicaban la guerra psicológica, se pasaba una noche o dos dándole con la espada al escudo para aterrorizar al rival, ¿no? Entonces, ante esas prendas se tenía que enfrentar la tropa del rey Átalo. Bueno, pues antes del combate, eso siempre se hacía así, antes del combate y de cualquier suceso verdaderamente importante, se hacía un sacrificio a los dioses. Entonces eran cruentos. Se trae una pobre ternera, se la degolla en vivo, es como se hacía, un animal sano, fuerte, y se le abría en canal. Esto es así como se realizaba. Se extraía las entrañas y se le pasaba al arúspice, que era el encargado efectivamente de discernir en ese análisis de las vísceras y de las entrañas, efectivamente, por lo menos la voluntad de los dioses, si eran proclives o no al combate. Bueno, pues se hace exactamente eso. Delante de la tropa que está ahí, el mismo rey Átalo es el que introduce sus manos, extrae el hígado y se lo pasa al arúspice. El arúspice, pues empieza a mirarlo y de pronto se queda alucinado, sorprendido. En el lóbulo, en su parte más lisa, en la parte más lisa del hígado, el lóbulo, de pronto ve sorprendido, grabado en el hígado que se acaba de extraer de un animal, de ese animal, bien claro, victoria del rey Átalo. Escrito en griego, me imagino. En griego, claro, por supuesto, y además del rey, que ellos no tenían rey, claro, no eran rey, y además los Gálatas eran un pueblo de origen germano, lo que no, es decir, no eran uno de los llamados pueblos del mar. Eso, bueno, no se sabe muy bien, probablemente vinieran del centro de Europa o del norte, claro. De los campos de urnas, que es donde venían los celtas. Claro, pero no se conoce exactamente su procedencia, ¿no? Pero bueno, efectivamente puede ser. Pero efectivamente de ese área, ¿no? De ese área. Lo interesante es que tú fíjate qué efectazo. La tropa, claro, se quedó alucinada, le dieron una tunda tremenda porque los dioses estaban con ellos. Que luego, fíjate, sí fue importante aquella batalla que...
Eso es que sube la moral, que es como una droga, ¿no? Claro. Que te digan, bueno, vais a ganar... Porque los dioses, claro, confiaban. Que los dioses están con nosotros. Y fíjate que el rey Átalo ordenó... Santiago Matamoros también estaba con ellos. Eso es, ¿no? Pero fíjate aquí qué fetazo y qué visual. Y de hecho... a raíz de aquella batalla tan importante, él mandó construir una estatua, la del Gálata moribundo, que tan maravillosa es que cuando los romanos posteriormente tomaron Grecia, encantados con aquella obra, la tomaron, hicieron una copia exactamente igual, se perdió el original, pero la copia exactamente igual se conserva en los museos vaticanos, ahí continúa, ¿no? Fíjate qué efectazo, hemos contado uno, hay muchísimos más, ¿no? Que se describen en el libro, ¿no? Es curioso porque estamos hablando de unos pueblos como son griegos, como son romanos, como son los llamados pueblos del mar, que eran los fenicios, quizá los troyanos también procedían de ese sitio, y que en unos momentos son denostados como pueblos bárbaros, y sin embargo, tal y como tú estás explicando este tema, de bárbaros nada, o sea, porque eran gente que tenían una gran formación, y además esa gran formación donde se ve precisamente en esto, porque para hacer esa magia no la puede hacer cualquiera, la tiene que hacer alguien debidamente formado y que sea capaz de mover su inteligencia. Sí, aunque en este caso fue los que se enfrentaban con ellos, los grecios, bueno, pero sí, evidentemente eran... la época, claro, eso es, ¿no? Efectivamente. Es que además nos quedaríamos alucinados de el manejo que existe en aquella época, pero mucho antes. Tú fíjate... el manejo de los líquidos, por ejemplo. El conocimiento de los líquidos para hacer creer al otro en elementos en que están viendo magia. Bueno, pues existen objetos trucados que hacen entender un conocimiento del manejo de los fluidos del año 1500 antes de Cristo. Hay un ritón, por ejemplo, muy interesante en el Palacio Cretense de Nosos, de un toro, que, bueno, es una de las obras más maravillosas que tienen en ese palacio, que es un objeto trucado, hay obras cerámicas también trucadas, ¿no? Y todas utilizan el manejo de los fluidos, de las propiedades de los fluidos como el elemento para el trucaje, ¿no? Desde el año 1500 antes de Cristo, ¿no? Entonces, ojo con minusvalorar aquellas culturas, ¿no? Porque lo que ocurre es que hasta que los registros escritos no nos dejan con claridad cuál es esa sabiduría como civilización, no podemos tenerlo, no podemos tener constancia, ¿no? Pero los yacimientos arqueológicos también hablan, ¿no? Y resulta que nos podemos ir hasta el año 1500, 1600, ¿no? Y más no, porque ya no tenemos, ¿no? Pero ya desde el principio nos sorprende, ya no tengamos las referencias necesarias o esas pruebas necesarias, pero lo que sí es cierto, estaba yo ojeando el índice de tu libro y bueno, pues precisamente la manifestación de los dioses, que indudablemente es un truco, pues tenemos oráculos, hablas de Alejandro, de Alejandro, y que su madre está en esa categoría de bruja pitonisa, maga, vaya usted a saber, y hablas de los colosos de Memón. Todo eso en el capítulo 4 del libro, en la segunda parte. ¿Por qué has dedicado un capítulo precisamente a esa época tan importante y que, bueno, quizá a lo mejor en ningún momento se le ha dado esa importancia a esos oráculos? Bueno, es un engaño tal o hacían cosas bajo el efecto de las drogas. Bajo el efecto de las drogas no se hacen ahora. Porque mira, la historia de la magia ilusionista, no ha sido abordada por los historiadores. Porque los historiadores hablan de economía, de política y de guerra. Bueno, pero en el pasado también habla... drogas y rock and roll, poquito. No. Lo que pasa es que sí que han estudiado y se ha estudiado mucho la magia esotérica, la magia sobrenatural, porque la magia era fundamental en todas las culturas, ¿no? En la cultura egipcia, imagínate, ¿no? Sí. Entonces, pero ¿qué pasa? Que los historiadores no son magos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando de pronto ven una cosa
que dice, mira, esto es un imposible, pues ya está, esto es una exageración. Bueno, se acabó. Porque es no le lógico. buscan explicación. Es lógico, porque tú no eres historiador. A mí tengo cosas muy curiosas. Fíjate tú, cuando me pongo a investigar, de pronto encuentro en el Metropolitan Museum, en el British Museum, en el Museo de Tecnología Antigua de Atenas, encuentro objetos trucados. Fotos o documentación. Sí, Y les escribo. Y les escribo. Digo, mira, esto es un objeto trucado. La contestación normalmente era, no, eso no es un objeto trucado. Cuando le doy, me ha pasado con el Metropolitan y con el British, cuando les dejas la evidencia. Dios mío, mira, este es un objeto trucado. Además está explicado por Filón de Bizancio. Este objeto también es exactamente igual. Se quedan tan sorprendidos que en el caso del Metropolitan y en el caso del British, no solo cambiaron de opinión, sino que me pusieron un becario para investigar aquello, porque es verdaderamente sorprendente, porque un historiador no puede tener una variable en la cabeza que no conoce, que desconoce absolutamente. Entonces, ¿cuál es la explicación cuando se ve? Bueno, una fantasía, una exageración, pero luego cuando pones sobre la mesa, ¿no?, esos elementos, es bárbaro, verdaderamente bárbaro, porque tú fíjate, por ejemplo, y además es que el conocimiento que había de entonces, no te lo puedes, de lo que era el ilusionismo, no te lo puedes ni imaginar. Mira, te voy a decir expresiones, comentarios que aparecen ya en la faceta del ilusionismo como entretenimiento, ¿no?, que están ahí, pero podrían estar en otra parte del libro. Comentarios que podían decirse hoy. A Platón, en varios de sus escritos, hace comentarios sobre el ilusionismo. Uno de los más famosos es las famosas sombras aquellas, ¿no?, del mito de la caverna. Pero él llega mucho más lejos, mucho más lejos. Le sorprende tanto el ilusionismo que en uno de sus diálogos dice lo siguiente, saca la siguiente conclusión. O sea, fíjate qué capacidad analítica ya estamos hablando en el siglo IV a.C. Dice lo siguiente, oye, y el ilusionismo, la taumaturgia, como se la llamaba entonces, no será debido a debilidades en nuestra capacidad de captación de la naturaleza humana. Es decir, que nosotros tenemos debilidades de captación en nuestro cerebro, en la naturaleza humana, y no habla de cerebro, debilidades de captación de la naturaleza humana, de tal manera que eso se aprovecha por otra persona para hacernos creer que es una ilusión. Bueno, pues eso, la neurociencia, 2500 años después, en el siglo ya XXI, ha demostrado que es verdad, que es en lo que nos basamos los magos. Mira este comentario. A mí no me expliques cómo es el secreto. Yo sé que eso tiene secreto, no eran tontos. Que esto tiene truco. A mí no me expliques el secreto, yo ya sé que lo tiene. A mí no me expliques el secreto, que si no me quitas la ilusión. Ese comentario, nosotros diríamos, eso es de un espectador moderno, inteligente y que lo que quiere es disfrutar con la magia. Pues ese comentario es de Séneca. Séneca, cuando ve con el juego de los cubiletes, dice, las bolitas y los cubiletes de los prestidigitadores, ¿no?, cuya astucia es lo que me divierte. Hazme saber cómo se urde el secreto y para mí habrá acabado toda la ilusión. Es lo mismo, exactamente lo mismo, alucina, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, no, nos pensamos que eran tontos y que cualquiera hacía cualquier cosa, ¿no? Es un poquito de soberbia de nuestras culturas y civilizaciones. No, para nada. En aquellos siglos se sabía que nos estaban engañando, ¿no? Pero disfrutaban con ello, ¿no? Y los magos buscaban cómo hacerlo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y bueno, y mucho más. O sea, conocemos, ya te digo, todos esos... Bueno, lo de Alejandro Magno. Alejandro Magno tuvo magos en su corte. De los que conocemos el nombre porque... Sí, bueno, yo entiendo que en todas esas cortes ya había unos magos profesionales, igual que había magos. Unos actores o, claro. o unos, digamos, prestigiados. Bueno, en Grecia se les llamaba taumaturgos. Reunían lo que hoy llamaríamos un mago ilusionista y lo que también llamaríamos artes afines, ¿no? O sea, artes que podían
los titiriteros, porque entonces era muy mágico eso, los que hacían efectos con las sombras a los que se refiere Platón. Es decir, existen otros lo que hoy llamaríamos artes afinas, personas que eran capaces de hacer cosas con su cuerpo, realmente engañaban con su cuerpo, pero hacían creer que te podías comer sapos y luego volver y sacar cosas así. Eso eran taumaturgos. En Roma se les va a llamar prestigiadores, ¿no? Que va a seguir ese nombre hasta prácticamente el siglo XIX, en el cual se cambia a prestidigitadores. Entonces, claro que existían, ¿no? Esos prestigiadores y esos taumaturgos a los que se les pagaba para hacer magia. Y seguramente muy bien. Pues seguramente. Bueno, además había hasta especialidades. Había una especialidad dentro de la magia, ya digo, como entretenimiento del ilusionismo, que era la que se hacía con los guijarros, con los cubiletes. Se llaman sefocleptes, ¿no? Magia eran los que manipulaban los guijarros, ¿no? Se refiere, hemos hablado de Séneca, pero hay también otros episodios hablando. Ahí hasta, fíjate, la descripción de una actuación de un sefoclepte, de un mago con cubiletes, que la describe Alcifrón, un escritor que hacía fundamentalmente cartas, ¿no? Escribía cartas. Entonces, Alcifrón detalla la actuación de un mago en un teatro haciendo el juego de los cubiletes. Por cierto, una rutina muy moderna que la haces hoy, la gente se quedaría alucinada, ¿no? O sea, fíjate qué interesante. Y lo que comentabas del oráculo, que eso pertenecería a la magia de los dioses, ese Alejandro, aunque de Alejandro hablamos mucho, no es el Alejandro Magno, sino Alejandro de Abunutico, un farsante que hizo creer en la existencia de un dios en forma de serpiente que se llamaba Glicón. Lo describió exhaustivamente y a modo de denuncia para denunciar los engaños en los oráculos. Ojo, no en todos los oráculos se engañaba, no vamos a decir eso, ¿no? Pero lógicamente tú sabes que los oráculos era la consulta a un dios y una respuesta por parte de ese dios. Lógicamente, esa respuesta por parte de ese dios dio lugar a muchos engaños, ¿no? Porque claro, el templo que quería sacarme más dinerillo, digo, voy a hacer esto un poquito más exagerado, ¿no? Sí. Y en vez de una pitonisa voy a meter al propio dios expresándose. ¿Y cómo hago esto? Pues con este truco. Y eso es lo que denuncia Luciano. A un tío que, fíjate, el efectazo era buenísimo. Era una serpiente viva, real, auténtica, enrollado a través y que te contestaba con voz propia. Abría su boca, su cabeza grande y monstruosa, deslizaba su lengua bífida y te contestaba con voz propia a efectos que solo el consultante conocía. Fíjate qué efectazo. Y Luciano describe punto por punto cómo hacía el efecto de magia. Fíjate qué fuerte, ¿eh? Veo que primero lo que existía y segundo lo que has trabajado tú para bueno, pero 5 años me ha llevado, pero he disfrutado como un enano. O sea, 50 páginas por año escrito. Bueno, a lo mejor el último año iba un poquito más deprisa, pero efectivamente, porque ya te comento que como matemático, como científico, he intentado, es decir, el libro no, desgraciadamente, no ha tenido cabida todo aquello que es solo una suposición, ¿no? Sino aquello que está fundamentado. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, claro, evidentemente hay otras cosas que he tenido que dejar en el tintero, ¿no? O como mucho podemos hacer hipótesis, por ejemplo, un milagro que hizo Tucia, una vestal, pues eso pudo ser un efecto de magia. Sí que lo incluyo porque el efecto de magia que hace está descrito en otro lugar. Entonces, bueno, pudo ser que hubo una consonancia. ¿Cómo es que a una vestal que la acusan de incesto? El castigo era terrible, era ser enterrada viva. Sí. Entonces, ella se quiere salvar. Y fíjate qué forma más curiosa una persona de mostrar su inocencia. Es muy extraña, ¿no? Muy rebuscada. Lo que hace es que se va al Tíber con una criba, introduce la criba en el agua, invoca a la diosa y cuando saca la criba del agua del río Tíber, lo lógico es que entonces saliera mucha presión, lógicamente, el agua por los centenares de agujeros que tenía. No se derramó ni una sola gota. Todo el mundo se quedó asombrada. Ella llevó la criba así sin derramar una sola gota ante el templo para ofrecérselo a la diosa, ¿no? Bueno, a Vesta, la diosa que mantenía siempre viva la llama del hogar. Bueno, pues fíjate, ese efecto existía y está descrito en aquella época. Entonces, claro, es una fantasía, es un invento, simplemente es verdad que lo hizo
y se aprovechó, porque es una forma muy rebuscada, ya digo, de probar la inercia. No sabemos. Claro, eso. Entonces, yo no puedo decirlo. Pero es verdad que esa historia la cuenta Plinio, por ejemplo. Bueno, la cuentan bastantes. De hecho, San Agustín se hace también eco porque hay a lo largo de la historia decenas también de pinturas que han reflejado ese milagro de Tucia. Bueno, ¿es una leyenda? ¿Existió? Pues lo planteo ahí simplemente, pero no puedo llegar más lejos. Ya, efectivamente, en casos como este a lo mejor lo puedo plantear. Mira, que sepa que bueno, ahí ponemos una cosa y otra. Pero de ahí hacia adelante, de ahí hacia la demostración de los efectos. Entonces, claro, se te quedan muchísimas cosas en el tintero que te hubiera encantado y que no puedes meter, ¿no? Pero solo con lo que se mete yo creo que va a disfrutar muchísimo el lector. No sé lo que se mete en el libro, pero sí sé el tiempo que nos queda. ¿Cuánto nos queda? Muy poco. Lo suficiente para que despidamos un poco el tema, porque tú cierras el libro con un tema y yo quiero cerrarlo también con ese tema que se llama tecnología. Sí. Tú hablas de que es un arte que se consolida y todo arte que se consolida, pues al final se consolida porque tiene unas técnicas, tiene unos instrumentos y eso quizás sea muy, muy interesante. Sí. Entonces, bueno, me dice aquí nuestro amigo que nos va a hacer un truco. Ha traído un vaso tipo griego. Eso es. Y una jarra de plástico. Y así caería, perfecto. No, esto es de aquí. Lo que es el tipo griego. Fíjate qué efectazo de magia de hace 2300 años. Un vaso. Como los que se pueden encontrar. Bueno, hay uno muy parecido. Hay una recreación de una tumba griega en el MARC, el Museo Arqueológico de Alicante. Y bueno, pues excepto que los dibujos en son algo diferentes, pues colaría. O sea, claro. A mí me hicieron examen cuando se abre el MARC. Yo voy a hacer un trabajo allí. Yo estaba trabajando para el Instituto de Historia y Cultura Militar en temas de historia antigua y entonces el director del MARC me examinó y el examen consistía en que me llevaba frente a una recreación de una tumba íbera y me dice, bueno, pues esto es una tumba íbera, ¿sí o no? Y digo, pues sí, pero no. ¿Cómo que sí? Pero no, digo, sí, porque todo lo que hay en esa tumba es íbero menos una cosa. Y era precisamente un vaso griego que era, pues seguramente de importación, es decir, el import-export de hoy en día, es decir, los barcos con mercancía circulando por el Mediterráneo empezaron hace 2.000 o 3.000 años, claro, antes de Cristo, o sea, hace 4.000 o 5.000 años, ya había, y lógicamente, pues sí, la recreación de la tumba era correcta, y en todo, excepto en que tenía una cosa que no era íbera, que era griega. Y tú nos has traído un vaso que es una recreación, arriba, bueno. Y ya he visto el truco. No, pero ojo. A ver, vamos a. No es. ¿Tienes allí la tacita? Sí, este sería el moderno. Esto lo explican ellos. Vamos a explicar un poquito. Yo pensaba que estaban relacionados. No. Que cogen esa taza es lo que realmente. No es eso. No. Vamos a hablar de un juego descrito. Es decir, el juego es anterior, pero está descrito por Filón de Bizancio. Lo que hemos comentado antes, es un juego de magia, un juego que yo cuando lo hago en conferencias ante historiadores se alucinan, claro, pero ante magos se quedan sorprendidos. Porque es pura tecnología en el hace 2300 años. Es una reproducción, es un libro, es un juego que aún se hace hoy en Grecia, se suele vender a los turistas, pero esto es una recreación exacta del que describe Filón de Bizancio, que además no explicaré el secreto. Es que los nombres que te has buscado, yo sé que son de verdad, pero la gente tenía unos nombres también curiosos, ¿no? Finos, sí. Filón de te hacen de confundir esos nombres que utilizan esos grandes que tú sigues para explicarnos. Te hacen confundirlos con nombres de filósofos, con nombres de historiadores, con nombres de militares de la época, ¿no? Claro, bueno, es que con Filón de Bizancio, fíjate qué desconocimiento hay, que yo he encontrado muchas veces que se llama Filón de Alejandría, ese fue precisamente el filósofo, ¿no? El pensador. Filón de Bizancio
fue un divulgador de tecnología que ha dejado varios manuales. Herón de Alejandría es posterior, es algo más conocido porque Filón de Vicencio se encuentra en el siglo XIX y no se traduce a un idioma moderno europeo, porque estaba en árabe, hasta finales del XIX, principios del XX. Por eso es tan desconocido. Bien, vamos allá. Fíjate qué efectazo. El efecto consiste en una copa pintada que cuando... estilo griego. Bueno, pero eso está hecho porque es una reproducción. Pero tú imagínate que esto está descrito por ellos exactamente como lo vamos a hacer. Es una reproducción basándose en el manual tecnológico de Filón de Vicencio. Llama a los bomberos al fontanero. No os preocupéis, que no va a pasar nada. Es tecnología que hoy mismo no entenderíamos. Yo tengo que explicar cuando hago una conferencia de este tipo y que, lógicamente, viene explicado en el libro. Vamos a ver. Es una copa que desagua todo su contenido por el fondo. Sí. Cuando quiere, no quien tiene la copa, que la ha podido tener toda la tarde o toda la vida, sino cuando lo hace quien sirve la copa, que además no entra en contacto en ningún momento con la copa. Es tremendo. Cuando él quiere, yo he hecho, tú imagínate, dame vino, échame vino, y yo he hecho vino, no pasa nada, me lo bebo. ¿Lo ves, no? Sí, bueno, ese agua es potable, ¿eh? Sí, pero bueno, no lo voy a beber para que así vayamos con un poquito más de ritmo. Tú puedes echar, lo echas, lo vas tomando, no pasa nada. Imagínate, ¿no? Yo te digo, esto es vino, ellos tomaban vino, ¿no? Entonces, imagínate que estás bebiendo. Vino aguado. Bueno, sí, o mezcla, vino, agua o mezcla de ambos, eso es. Entonces, tú imagínate que, tío, deja de beber, macho, que estás todo el rato caro. Pues dime, imagínate que tú eres el que tienes la copa, yo el borrachito, ¿no? Dime, ¿en qué vez quieres que se derrame todo por el fondo? Por eso hemos puesto esta vaso, no te preocupes porque va a caer en el vaso para que no digas que me va a montar este hombre así. A la segunda, ¿no? Pues ya llevo ya 2. Oye, Juan, ya estás bebiendo mucho, otra más, ¿vale? No pasa nada. Bueno, pues atención, lo voy a intentar hacer un poquito alto, no te preocupes, voy a intentar que no caiga para que se vea que no toco, que no se hace nada. Nunca se ha tocado. ¿Estamos preparados? ¿Sí? Ahora tocaría, esta es la segunda, ¿no? Vamos allá. Míralo, mira lo que pasa, ¿lo estás viendo? Está cayendo todo, ¿lo veis, no? Todo se desagua por el fondo, ¿lo veis, no? Bueno, nuestro amigo Tamariz estaría feliz. ¡Alucinado! Esto lo he hecho yo ante magos y no tienen ni pajolera idea. ¿Y cómo lo haces? Tecnología. Es un poco, viene ahí explicado, es un poco complicado. De hace 2300 años, pero que todavía alucina. Hicieron 2 versiones. Esta con la copa y pensando en nosotros, casi parece esto de broma, pero casi parece una tacita. Esta también viene, esta me la han hecho en 3D. Esta me la han hecho a mí unos amigos magos, Camina y Nelo, que tienen una máquina 3D. Ellos también son matemáticos. Entonces, una tacita, esta también lo explica Filón, que fíjate, puede ser normal. Bueno, pues tienen la copa, que era una copa muy habitual, que tenía en el centro algún tipo de dios o de algo, ¿no? Que es esto que viene aquí. Y otra, que el trucaje está en el asa. Simplemente os digo eso, por si lo queréis ver en el libro. El trucaje está en el asa. Fijaros qué tecnología apunta aquí en el centro de la copa y aquí en la os. 2300 años. Un juego maravilloso. 2300 años su descripción. Vete tú a saber cuándo ¿Me permites la copa? Sí, claro, pero no vas a ver eso que tiene en el centro, pero no el secreto. Hombre, parte de la base de que esto que tiene en el centro es el truco. Porque no sé cómo funciona. Claro, el centro, lo que ellos ponían, esto es porque antiguamente, cuando hago conferencias, enseño fotos de museos, ellos solían poner algún elemento, la copa era una copita un poquito más ancha y tenían pues algún personaje mitológico o alguna cosa, aprovechando esto que tenemos aquí, ese muñeco, pues ponían ahí el truco. Pero si no lo tenía, pues este de aquí, el trucaje, en vez de aquí, que es más cómodo de fabricar tan solo eso, pues se fabricaba en el asita. ¿Vale? Aquí es que no se puede ver muy bien. Lo que sucede es que tenemos una copa, en el centro hay como un vástago enorme y... Bueno, no tiene que ser tan enorme. Este caso, fíjate aquí qué finito que es. Sí, aquí es poquita cosa. Sí, no tiene que ser muy grande. Tú echas el agua, te lo bebes o la tiras, no pasa nada. Y en el momento en que que sirve, que eso es tremendo, pasa. Realmente, si queréis un poquito en qué consiste, sin explicarlo, porque no es muy largo, pero llevaría tiempo, es el efecto Simón, claro, está en el libro. Es el efecto Simón, es un efecto sifón, como funcionaría un sifón, pero agudamente pensado y con una inteligencia tremenda, ¿no? Nada, los que habéis visto el truco en vídeo, pues lo habéis visto, y los que lo estáis oyendo,
pues más motivo para que acudáis a una librería. Claro, por Dios. Y bueno, pues le hagáis el gran favor a nuestro autor para que pueda seguir escribiendo y contándonos cosas, porque esto tiene un gasto, tiene la tecnología que él tiene ahí en la mano, el tiempo, todo lo que va. Este libro vale un dinero, puedo asegurar, yo he escrito algunos, yo he publicado algunos, y hacer un libro no es gratis. Nada, y además si se compra, me gustaría, habrá una segunda parte que sería en la Edad Media, que también tenemos maravillas. Aquí estamos hablando hasta... claro, es historia de la magia desde la prehistoria hasta la caída de Roma. Hasta el 400. Hasta el 476, sí, eso más es. o menos, claro. 476. Entonces, bueno, aunque pienso que los últimos años de Roma no estaban para fiestas, ¿no? No estaban. Pero bueno, como hay alguno en el siglo V, pues por eso hemos puesto el mismo siglo V, aunque aquí en España Roma cae el 711. Sí, eso porque es. Porque los visigodos dicen que ellos. Claro, ellos decían, bueno, es que realmente hay que reconocer que muchas veces tenemos una confusión, porque desde ¿cuándo acabó ¿Cuándo acaba la Edad Antigua? Cuando acaba el Imperio Romano, no es realidad. Realmente la Edad Media acaba cuando acaba el Imperio Romano porque continúan en Oriente, ¿no? Y además con efectazos de magia soberbios hasta casi la caída de Constantinopla, ¿no? Sí, porque la época de Bizancio, Constantinopla o como quieras llamar a esa ciudad, quizá tenga unas grandes influencias de la propia Grecia, más lo que le venga de Oriente, ¿no? O sea, quizás sería un gran centro de magia. Mezclaron muchísimo. Es que también veremos cómo... veremos si mis potenciales lectores deciden comprar el libro y Almuzara acepta una segunda parte porque este ha tenido éxito. Claro, la Edad Media hay que incorpora también al mundo islámico. Es la edad de oro del mundo islámico en Bagdad, en Al-Ándalus, y Constantinopla va a mamar de ese mundo islámico que a su vez recoge esa sabiduría de Persia, ¿no? Es más, el Renacimiento europeo se surte del mundo árabe a través de Iberia y Sicilia era árabe, ¿no? De Bizancio, que todavía tiene posesiones casi hasta el siglo XIII, ¿no? En Italia. Entonces, ese Renacimiento, esa cultura nuestra mama de muchísimas otras fuentes, ¿no? Y el ilusionismo le va a pasar lo mismo, ¿no? Sí. No, bueno, estamos totalmente convencidos. Más es muy curioso porque, claro, se habla del final el principio de la Edad Media en la caída de Roma y el final de la Edad Media también en la caída de Roma, de la segunda. De la de Oriente, claro. De la de Oriente. Y ciertamente, entre medias hay grandes cosas y hay muchas relaciones, sobre todo con las cruzadas, ¿no? Claro. Las cruzadas sirven mucho como en eso de unión para estas cosas. Y traen probablemente mucho. Tú fíjate que la baraja, hay dos hipótesis muy importantes. La baraja o el ajedrez también. El ajedrez, claro. Hay dos hipótesis muy importantes con la baraja y con el ajedrez. Aunque con el ajedrez yo creo que no existe. No hay hipótesis, está más centrada. Claro, está más centrada, que entra en Europa a través de la península ibérica. Pero la baraja le pasaría lo mismo. Probablemente entró o bien por la península ibérica o bien con los cruzados o mi hipótesis en las que estoy trabajando con gente que está con unos conocimientos muy interesantes acerca del mundo del origen de la baraja, que probablemente entrarán de las dos formas. Es decir, en España con los árabes a través del Andalus y que los cruzados expandieran aún más al traerse esa maravilla. Que los trucos de magia no se hacían con cartas, sino con dados. Sí, hablamos de los dados. Son griegos, romanos, claro, y bueno... nos iríamos ahora y no sé cómo vamos de tiempo. Los egipcios también tenían dados. Los indios. Tú fíjate. La carta viene. El Mahabharata, el Mahabharata, que es el libro religioso de los hindúes. Toda la historia se engrana en unos hermanos que el más sabio de todos tiene el problema de que es un ludópata y que juega a los dados. Y por culpa de los dados pierde todo. Lo pierde todo. Bueno, pues siento decirte que tenemos un minuto para decirnos adiós. Bueno, pues yo he encantado. Un mensaje que compréis este libro porque es el único libro, esto es así, el único libro hoy por hoy documentado sobre la historia del ilusionismo, de la magia con truco en el mundo antiguo. El único, no hay más. Y está trabajado el texto para que, desconocer tanto el mundo de la magia como el mundo de la historia no sea un problema, ¿no? Por favor, leedlo que os va a gustar mucho. Bueno, para leerlo primero hay que comprarlo. Eso es, comprarlo, claro. Comprarlo. Bueno,
Amigos, esto pues creo que ha sido todo por hoy. Hasta la semana que viene. Saludos mágicos. Hasta la semana que viene. Hola.